Bueno, buenas tardes a todos. Estamos ya en esta última clase del mes de julio y de la serie Aproximación a una personalidad armónica. Hemos visto las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, y esta ya sería pues la última de las virtudes cardinales, que es la virtud de la templanza. Muy bien. Entonces, esta frase de San Agustín me gustó mucho. Dice, la templanza es la entrega de un amor entero. Poquito a poco vamos a ir viendo en esta clase por qué es tan verdadera esta frase de San Agustín, ¿no? Porque en el fondo, así si uno quisiera como poder decirlo de una manera rápida, para poder amar hay que poder entregarse a uno mismo, ¿no? Pero para poder entregarse a uno mismo, primero uno tiene que ser dueño de uno mismo, ¿no? La templanza es la virtud que nos facilita ese dominio sobre nuestras tendencias para lograr hacer aquello que vemos con nuestra inteligencia, que es bueno, y no permitir que, pues bueno, no sé, esos grandes ideales queden como apagados, porque sean, pues bueno, en fin, que la templanza nos ayuda a ser dueños de nosotros mismos para, siendo dueños de nosotros, poder darnos a los demás. Entonces, a lo largo de esta presentación, estaba intentando conseguir algunas imágenes relacionadas con la templanza, pero la verdad es que no me fue fácil conseguirlas. Y entonces coloqué algunos fragmentos de pinturas de Virgilio Trompis, que es un pintor venezolano del estado Falcón, que tiene unas imágenes muy bonitas. Esta estoy viendo que perdió un poquito de calidad cuando la envié, pero bueno, ya seguiremos viendo la siguiente. Entonces, como siempre, vamos a comenzar fijándonos en la vida de Jesús, a ver cómo nos puede iluminar un poco en relación a esta virtud de la templanza, ¿no? En primer lugar, hay que hacer referencia, cuando hablamos de templanza, a uno le viene a la mente la comida, ¿no? Esa persona, bueno, el nombre de templanza a veces se usa poco, ¿no? Es más bien uno habla glotonería o exceso en la comida, en la bebida, ¿no? En el uso de los bienes materiales. Pero bueno, para que tengamos nosotros como claridad de ideas, es importante saber que cuando Dios creó al hombre, lo hizo un ser corpóreo espiritual. Es decir, hay una unión tan grande en el hombre entre lo material y lo espiritual que es como el café con leche, que una vez que se une el café y la leche, aquello ya no hay manera de separarlo, ¿no? Entonces, así ocurre en el hombre. No hay nada corpóreo que no influya en lo espiritual y no hay nada espiritual que no influya en lo corpóreo. Hay una perfecta continuidad entre esas como dos caras de la misma moneda. Por tanto, es bueno saber, ¿no?, que cuando Dios crea al hombre, que lo hace corpóreo, espiritual, y cuando Jesús se hace hombre, Dios se hace hombre y toma la naturaleza humana, no viene a decirnos que lo material, ¿no?, lo sensible es malo, ¿no? Que hay como una falsa idea de que el cristianismo niega a las realidades materiales su bondad, que es como que si fueran puras negaciones. El buen cristiano es el que no come, no bebe, no tiene novia, no tiene esposa, se dedica como, no sé, ¿no? Y esa idea es completamente equivocada, porque, como decía antes, en Dios nos ha creado corpóreos espirituales y todo lo que hay en el hombre corpóreo es querido por Dios y es bueno, ¿no? Entonces, por eso traía estas dos primeras citas del Evangelio, por ejemplo, que dice, son palabras de Jesucristo, el reino de los cielos, ¿no? O sea, aquel lugar al que estamos destinados después de esta vida, se compara a un banquete, ¿no? El Señor en el Evangelio dice, ¿no? Es como un gran banquete, dice en una de sus enseñanzas, es decir, que pone como ejemplo de un lugar, pone como ejemplo del cielo un lugar donde se comen manjares exquisitos con buena música y buena compañía y en un rato de felicidad, ¿no? O, por ejemplo, en la vida del Señor, Él no tiene, digamos, reparo en
estar con sus amigos. Por ejemplo, estaba con Lázaro y con sus hermanas que lo invitaban a su casa y por supuesto que comían juntos y se lo pasaban bien, ¿no? También va en un momento a casa de Simón el fariseo, él mismo le pide que lo invite a su casa, ¿no? O Zaqueo también, almuerza, le dice a Zaqueo, que era aquel, pues bueno, era un hombre que tenía muchos negocios y que, pues bueno, él dice, esta noche, ¿no? O sea, hoy ha llegado la salvación a tu casa, esta noche cenaré con ustedes, ¿no? Okay. Y también, bueno, cuando San Mateo, ¿no? Que era un publicano, pues con el recaudador de impuestos, él también le dice, ¿no? Y le hace una cena con todos sus amigos. Entonces, pues bueno, no puede ser que sea, o sea, el comer, el beber, no es algo en sí mismo malo, ¿no? Ok. También hay otros pasajes del Evangelio, estos que estamos refiriendo aquí, en donde el Señor nos eleva también la mirada, porque al igual que decíamos antes, el hombre es corpóreo, espiritual, los placeres corpóreos y los placeres espirituales se ordenan los unos a los otros. Es decir, un placer del espíritu, ¿no? El gozo espiritual es superior al gozo material. Es decir, encontrarme con una persona a la que yo quiero me llena mucho más que, pues bueno, no sé, comerme una hamburguesa maravillosa en un lugar de último modelo, pues no sé, ¿no? Porque, pues bueno, eso tendría también más cosas para decir, pero continuamos, ¿no? Y también nos habla Jesús, fíjense, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, los bienes espirituales, no tenemos que fijarnos en ellos, no quedarnos solamente en los bienes materiales. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, ¿no? Lo que realmente satisface el hambre de Jesús mientras estuvo en esta tierra era cumplir la voluntad de su Padre, ¿no? O también le decía a los discípulos, mirad los lirios del campo que no se preocupan y mirad cómo Dios los viste con esa belleza, ¿no? O sea, no se preocupen tanto de lo material porque es Dios, que es tu Padre, que es nuestro Padre, se ocupa también de nosotros, ¿no? O, por ejemplo, gustar las cosas de arriba, haciendo referencia a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, no gustarlas, es decir, que tengamos paladar para lo espiritual, no solo para lo material. Para esto nos podría servir como ejemplo, ¿no? A veces el apreciar la música puede ser también como un modo de entender este tema, ¿no? Cuando a uno no tiene cultura musical, por decirlo así, pues bueno, uno disfruta de la música sencillamente, ¿no? Y cuando a uno se va educando en el oído y tiene más cultura musical, pues uno es capaz de disfrutar músicas que tienen como un mayor, no sé, son como más espirituales, menos de trepidación y más de melodía, por decirlo de alguna manera. Y se disfruta y se tiene un gozo que es un gozo espiritual, ¿no? Entonces, el aprender a apreciar la música nos abre un horizonte de gozo en la armonía, en la belleza, lo que sea, ¿no? Que es diferente al gozo material, del gozo de las cosas materiales, ¿no? Seguimos por aquí, ¿no? Entonces, vienen también algunas palabras del Señor. Por ejemplo, la parábola de la semilla caída entre las espinas. Al crecer la simiente, ¿no? La plantita que está creciendo la sofoca y se muere la planta, ¿no? O sea que la semilla, que es la palabra de Dios, que se siembra en una tierra buena, la matica sale muy bien, pero si está entre espinas, no, la planta no crece. Esto a lo que hace referencia es que si nuestros intereses están como centrados solo en cosas banales, digamos, eh, aunque o escuchemos la palabra de Dios, las cosas, digamos, nos pueden como no permitir que crezca esa vida espiritual en nosotros, ¿no? Y que la simiente, la plantica se ahogue y no crezca, ¿no? También vemos aquel hecho concreto que fue un muchacho que tenía mucho dinero, ¿verdad?
pero era un muchacho recto. Bueno, le pregunta a Jesús cuando le encuentra qué tiene que hacer para ser bueno, para alcanzar la vida eterna. Y el Señor le dice, cumple los mandamientos. Él le dice, bueno, yo eso lo he hecho desde pequeño. Y le dice entonces, vende todos tus bienes, dalo a los pobres y sígueme. Y aquel muchacho se fue triste, ¿no? Y el Señor dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero, ¿en qué sentido dice esto? ¿No? No porque tener dinero sea malo, eso es una equivocación, sino el estar apegado al dinero que se tiene y convertirlo en el centro de nuestra vida y de nuestros anhelos. Si se tiene el dinero para lo que se necesita y se tiene un manejo del dinero de acuerdo a la justicia y se comparte con las personas que no lo tienen, pues el dinero es una maravilla. Ojalá pudiéramos tener muchísimo dinero y ser también personas que pueden compartir la necesidad de los demás de manera generosa, ¿no? O sea que el dinero en sí mismo no es malo el mal uso del dinero, ¿no? Y eso se ve también en esta parábola del hombre rico, ¿no? Que dice, ya he trabajado mucho, tengo mis graneros llenos, ¿no? La cosecha fue maravillosa, pues me voy a dedicar a comer y a beber, porque ya, pues bueno, ya trabajé bastante, ¿no? Y dice el Señor en esa parábola, y insensato de ti, que esa noche te llega la muerte, ¿no? Todo lo que has hecho, ¿para quién será? Pues esto nos viene a hablar de cuando intentamos poner solamente nuestro interés y nuestros deseos en acumular bienes materiales, olvidando los bienes espirituales, pues es como sabemos que más tarde o más temprano pasarán, porque no hay nadie, yo no he conocido a nadie inmortal todavía. Es decir, que lo único que tenemos seguro es la muerte. Por tanto, todos los beneficios materiales, pues más tarde o más temprano pasan. Entonces, esto es son unas palabras de Aristóteles en su libro Política Primera, que es como un poco fuerte, pero para que sepamos que este tema de la templanza no es solamente un tema cristiano, sino que es un tema de la nobleza de la naturaleza humana, de la dignidad del hombre, ¿no? Cuando el hombre es capaz de vivir templadamente porque sabe poner en su vida, sabe tener un dominio sobre sus pasiones, entonces tiene una vida buena. Pero si pasa lo contrario, eso es lo que dice aquí Aristóteles, que dice lo siguiente: el hombre, si carece de virtud, es el peor y el más salvaje de los animales, sobre todo cuando no tiene un comportamiento ético en la vida sexual y en la gula, que es justamente el tema de la templanza, que vamos a continuar viendo ahorita, que acoge esta temática de la vida sexual y de la alimentación. Entonces, este cuadro tan bonito, Juan Vicente Fabiani, Manzanas, un autor venezolano también. Ok, nociones básicas. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante esta virtud? Entonces, aquí solamente dar algunos puntos, ¿no? Porque, o sea, yo estaba pensando, ¿no? Que hay como muchísimos motivos a nivel personal, ¿no? Cuando una persona no vive, o sea, viéndolo por el lado contrario, es decir, cuando a una persona le falta la templanza, ¿qué pasa con su vida? Pues bueno, se ve claramente una persona que se excede en la bebida, pues terminas acabando no solo su vida, sino la de toda su familia y haciendo de su vida un desastre. Igualmente se puede decir, por ejemplo, en el campo de las drogas, ¿no? Que también viene dentro de este tema de la templanza, ¿no? Pero, o sea, eso se ve como claro a un nivel de, digamos, de la persona, de cada individuo, ¿no? Pero entonces, quisiera hacer referencia también al impacto de la templanza, pero más bien a un nivel como social, ¿no? Entonces, es algo que he venido pensando, pero bueno, estoy dispuesta a compartir sus opiniones en el chat o cuando quieran, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente, ¿no?
en los pueblos, en las naciones, en el orden mundial, por decirlo de alguna manera, a lo largo de los siglos, siempre se ha notado como que hay naciones o personas que quieren predominar y dominar sobre las otras, ejercer un dominio de manera que, pues ya sea a través de la política o de lo que sea, pues si lo hacen, si se hace con buen sentido, la política es maravillosa, pero si se hace con un deseo de dominio y de acumular poder para poder, pues bueno, satisfacer las propias inquietudes, como con un sentido de beneficio personal, pues bueno, el mundo nos da ejemplos de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a la hora de querer dominar a otras personas, hay como varias maneras, ¿no? Cuando un gobernante quiere dominar un pueblo y mantenerse en el poder con todo lo que eso significa, puede conseguir varias estrategias. Una estrategia es el, bueno, pues el poder en cuanto a poder físico, ¿no? O sea, el mantener a la gente en miedo, tener pues en la calle la Guardia Nacional o lo que sea, ¿no? O sea, el temor, ¿no? Eh, Otra manera puede ser también la falta de cultura, porque cuando una persona no tiene educación, ¿verdad? Pues no puede desplegar su opinión propia en relación a las cosas y es mucho más fácil dominarla, ¿no? Otra manera es que no se progrese económicamente en un país, de manera de que manteniendo a las personas como con el yugo del trabajo y con la lengua afuera y con la necesidad, digamos, solo de sobrevivir, no tiene tiempo de otra cosa que no sea la supervivencia. Por tanto, no supone una dificultad para el gobierno, pues esto, ¿no? Pero otra manera, que ya no estamos hablando entonces digamos, de una persona que está ocupando el poder de una manera, como, digamos, queriendo dominar de esa manera, pues viene el tema entonces de la templanza, ¿no? Que viene, por ejemplo, si las personas estamos como atrapadas en nuestra propia, digamos, con el bombardeo del consumismo, ¿no? Tener, estar a la última moda, las marcas, pues bueno, muy atento pues bueno, nuestros gustos en comidas, bebidas. Es una manera de dominar también a las personas porque está tan atrapada por las cosas materiales que resulta muy difícil que aquella persona pueda levantar la mirada y vivir como libre para expresar su opinión, hacer lo que quiera, desarrollar sus talentos, porque está como, digamos, no sé si será amordazada o con las manos encadenadas a los bienes materiales, ¿no? Entonces, este primer punto del que les estoy hablando es como la importancia de esta virtud en el contexto actual y siempre, porque la templanza, ayudándonos a tener el dominio de nuestras propias pasiones, permite nuestra libertad y por tanto el desarrollo de nuestra vida y de una manera, pues bueno, plenamente humana y por tanto expresar nuestra opinión fuera de lo que dicta, pues bueno, los cánones generales y, bueno, en fin. Bueno, no sé si me he explicado mucho, ¿no? Pero bueno, no quiero extenderme más en este punto. Y vamos a ver entonces lo que son las pasiones, ¿no? Como estamos viendo las nociones básicas, ¿no? Entonces, el hombre, decíamos al comienzo, es un ser corpóreo espiritual, en donde no hay nada corporal que no afecte lo espiritual y no hay nada espiritual que no afecte lo corporal. Entonces, la manera que tiene el hombre de estar en contacto con la realidad, ¿no? Es a través de los sentidos, ¿no? Vista, oído, olfato, gusto, tacto, es decir, todo lo que llega al espíritu llega desde los sentidos, ¿no? No hay, es así, ¿no? Después cuando ya, pues bueno, después viene el razonamiento, o sea, toda una serie de cosas, pero lo que quiero decir es que
ante los estímulos que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos, ¿no? Si esos estímulos generan en nosotros deseo, ¿no? Porque aquello es bello o aquello es sabroso o aquello pues satisface nuestras pasiones de alguna manera, pues entonces la pasión, ¿no? Aquello que vemos como bueno, despierta la pasión que busca aquel placer, ¿no? Entonces, al tenerlo, se produce en la persona la satisfacción del deseo y por tanto, pues cuando el deseo se satisface, hay como un gozo y sí, un gozo en aquello, ¿no? En el caso del alimento se ve con mucha facilidad, ¿no? Que sí, pues existe una necesidad en el hombre de alimentarse y cuando ve el alimento se dirige a él, lo adquiere, o sea, eso produce una satisfacción, digamos, alimenticia, ¿no? Entonces, las pasiones tienen un papel en la vida humana, ¿ok? Entonces, esas pasiones las que vamos a hablar hoy, están unidas es como que si Dios al crearnos quiere asegurar primero nuestra propia supervivencia, ¿no? Es decir, si una persona no se alimenta, y no solamente una persona, un animal, o sea, cualquiera, pues se muere, ¿no? Es decir, hay una necesidad básica que es la alimentación, sin la cual la vida no sería posible, la vida personal. Entonces, al ponerse en la estructura de la persona el deseo y el gozo por el alimento, Dios lo que tiene previsto, o si no quieren poner a Dios allí, pero bueno, Dios como creador, pero digamos, la naturaleza humana, cuando siente hambre y cuando siente gozo de comer, lo único que está pasando es que está asegurando su supervivencia, es un mecanismo natural para facilitar la supervivencia de la persona. Lo mismo ocurre con la bebida, ¿no? Alimento, tanto comida como bebida. En el tema de la transmisión de la vida, pues ocurre lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser humano, la única manera de perpetuarse en la historia, el género humano, por decirlo, es que vengan nuevas personas al mundo. Por tanto, la transmisión de la vida es una necesidad de la humanidad, ¿no? Entonces, la naturaleza humana tiene en sí misma, y no solo la humana, vuelvo a decir, también los animales, etcétera, para poder mantenerse en la vida, perpetuarse, entonces tiene tanto unos instintos como un disfrute al cumplirse su función que permiten entonces que la vida se perpetúe. Es decir, en la naturaleza humana vienen dados todos los mecanismos para que la vida se perpetúe tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Otra de las pasiones que tiene el hombre es la relacionada con la posesión de bienes. Es decir, para poder vivir necesitamos cosas, ¿no? O sea, la propiedad privada es un bien natural que debe regirse por unos parámetros porque no es un derecho absoluto, pero si no tuviéramos cosas, pues no podríamos trabajar, no podríamos, o sea, el tener, ¿no? Bienes es una necesidad, una vivienda, el vestido, pues son como las necesidades básicas, pero bueno, ya empezando por allí hasta todo lo demás, ¿no? Herramientas de trabajo, todo eso son necesidades que tienen las personas para poder desarrollar su vida. Ya no es solamente sobrevivir, ¿no? Sino para poder realizar, pues nada, su vida normal, ¿no? Entonces, las pasiones en sí mismas no son buenas ni malas. Cuando el objeto de la pasión es bueno, la pasión es buena. Y si es malo, es mala. Pero el hombre está llamado a vivir con todo lo que hay en él. O sea, la idea no es
eh, mm, o sea, ni un extremo ni otro. Es decir, la idea no es ni que las pasiones dominen a la persona, ¿no? Es decir, que el ansiar de comer me lleve a comer por encima de lo normal, o de beber, el gusto de la bebida me lleve a beber por encima de lo normal, o pues bueno, el placer de la unión sexual me lleve a vivir esto de una manera desordenada, fuera de lo que, de los, digamos, de los límites no me gusta esa palabra porque siempre se ve como negativa, ¿no? Pero de las condiciones en las cuales la vida se debe desarrollar. Pues bueno, eh, todo esto, decía, eh, pues bueno, son cosas buenas, ¿no? Disculpen que se me fue la idea. La cosa es que ni el exceso ni el defecto, ni dejarme dominar por las pasiones, ni desear no tener pasiones, quitarlas del medio, porque así no tengo el problema de dominarlas, ¿no? Que sería como personas que, bueno, no quieren nada, bueno, no sé, es como una situación al revés, digamos, ¿no? Bueno, perdón que creo que no estoy siendo como muy clara hoy, pero bueno. Entonces, ya llegando un poquito más a qué es la templanza, ¿no? Una definición de templanza es la siguiente, es la virtud cardinal, ¿no? Es decir, es una inclinación, ¿verdad? Que hace que el apetito concupiscible, es decir, los deseos, cuando hablo de apetito concupiscible, esa es una palabra como técnica, ¿no? Pero vendría a ser, pues bueno, el deseo, la tendencia hacia la comida, hacia la bebida, hacia la unión humana, ¿no? Sexual. Entonces, sería la virtud cardinal que inclina al apetito concupiscible a moderar sus propios actos bajo el imperio de la voluntad, según el dictamen de la recta razón. Modera la inclinación al placer sensible en la comida, en la bebida y en la sexualidad. Entonces es moderar, que no significa anular, ¿no? Sino más bien que el, digamos que el disfrute del placer generado por cada una de estos aspectos de la vida no se pongan en contra del propio hombre hasta llevarle a hacerse daño a sí mismo o daño a los demás. Bueno, entonces, vamos a seguir comentando un poquito de esto, ¿no? La templanza vendría a ser entonces como una armonía interior, una armonía que es el fruto de un esfuerzo que tenemos que poner, ¿verdad? Para disponer rectamente el mundo de las pasiones en cada persona. Porque el tema con las pasiones es que las pasiones no, o sea, para las personas que somos creyentes, sabemos que hubo un pecado original. El pecado original dejó una huella en la naturaleza humana y esa huella se manifiesta en el entendimiento, sería para la dificultad de comprender. En la voluntad sería para la dificultad para mantener nuestras decisiones en la línea de lo que nos dice nuestra razón. Y en las pasiones, ¿no? Que las pasiones se desordenan hasta tal punto que no obedecen ni a la inteligencia ni a la voluntad. De eso podríamos poner 400 ejemplos, ¿no? Supongamos, hay una deliciosa torta de chocolate y allí está, ¿no? Ya yo comí, pero aunque mi inteligencia me dice, no te hace falta más, ¿no? Mi deseo me dice, pero es que está tan buena, la voluntad interviene, ¿verdad? Porque dice, no te lo vas a comer, pero la pasión vuelve a levantarse para decir, pero es que estaba tan bueno. Y entonces hay como una batalla interior entre inteligencia, voluntad y pasiones, y la pasión debería obedecer a la inteligencia y a la voluntad, pero el desorden que hay en nuestro interior a causa del pecado original hace que ese dominio de la inteligencia y la voluntad sobre las pasiones
no se da tan fácil, ¿no? Tiene que haber, pues, un verdadero esfuerzo por mantener, pues bueno, las pasiones bajo el mandato de la inteligencia y de la voluntad, ¿no? Muy bien. Entonces, decíamos, ¿no? Vamos a ir viendo entonces placer unido a la alimentación. O sea, porque si la templanza es aquella virtud que me ayuda a fortalecer mi voluntad para que yo pueda moderar mis pasiones, es decir, para que en el placer del alimento yo coma todo lo que necesito, ¿no? Para bien, para disfrutar, pero no más de lo que necesito, ¿no? Lo que es suficiente, no más de lo suficiente, ¿no? Y así, entonces, lo que estamos viendo ahorita es la virtud de la templanza, eh, en el aspecto del placer unido a la alimentación, ¿no? Entonces, el placer de comer y beber, bueno, es maravilloso. O sea, tomar un vinito, tomar un whisky, tomar una cerveza o varias, comer rico, o pues bueno, todo eso está muy bien. Y ojalá ¿no? que sea una posibilidad de, ¿no? Poder tener esta posibilidad de disfrutar de las cosas buenas que nos da la vida. No, el problema no es disfrutar de lo bueno, el problema es la intemperancia. ¿No? Una persona, intemperancia es como lo contrario a la templanza. Entonces, eh, cuando una persona es intemperante, ¿no? Entonces cae en el vicio, ¿no? O sea, la virtud que se refiere a la comida se llama abstinencia y el vicio contrario es la gula, ¿no? Es decir, en el campo de la comida, digamos, ¿no? En cambio, en el campo de la bebida, la virtud es la sobriedad y el vicio sería la embriaguez. Bueno, no hay que explicar nada de esto porque está clarísimo, ¿no? Pero todo esto también se puede aplicar, porque hemos hablado del placer de comer y beber, pero también parte del placer de beber es un poco el alivio que supone al espíritu, digamos, o a la persona, le da como un relajamiento, ¿no? Como que aquello que pensaba, que pesaba, que pues se suaviza un poco, ¿no? Y bueno, maravilloso, para algo está la bebida, ¿no? Y está muy bien. El tema es excederse hasta el punto de que se daña la propia salud o se genera una conducta que ofende al resto de las personas con las que se convive o que lleva a la persona a la adicción. Entonces, en ese sentido, se mete también aquí en este tema la drogadicción, porque el uso de la droga, que puede traer consigo como ciertas experiencias, pues, de, distintas, que nos sacan de la rutina o que generan una satisfacción de algún tipo, pero trae consigo pues, verdaderos daños a la propia salud y, lógicamente, unas situaciones de adicción que son verdaderamente terribles, ¿no? Y como sabemos, pues ese tema de la drogadicción, que se puede empezar con cosas que son muy, digamos, inocentes, pero que dirigen y así es como se llega después a adicciones que generan verdaderas ruinas en las vidas de las personas y de la familia. Esto es una pintura que me llamó la atención porque es un fragmento, ¿no? Porque, y aquí es una pereza, no sé si ustedes han visto las perezas, ¿no? Que son unos animales que se llaman perezas justo por ese tema, de que para mover una pata, ¿no? Le piden permiso a la otra, están allí como todo el tiempo colgando de su rama, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la templanza no es exactamente la pereza, ¿no? Pero bueno, lo que me traía a la imaginación esta pintura es el tema de la, digamos, que cuando, bueno, de la animalidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando no hay dominio sobre nuestras propias pasiones, terminamos anulando como la parte humana
que hay en nosotros y, digamos, como reduciéndonos a nuestra versión más simple, que es la versión animal, digamos, ¿no? Bueno, entonces, otro placer, el placer unido a la generación. Entonces, este tema también es súper importante, ¿no? Porque, pues bueno, podemos ver en la sociedad, en los medios donde vivimos, que hay como una gran, digamos, no me viene la palabra, pero como se busca mucho, ¿no? Se apunta mucho al estímulo desde el punto de vista sexual, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto, no? Supongamos, si uno está viendo la televisión y hay propagandas de comida, pues en uno se despierta el apetito, ¿no? Y la imagen de la comida unido a otra cosa, pues nos lleva a comprar aquella otra cosa o a comprar la comida misma, que quizás es lo que se está vendiendo en ese momento. El estímulo del impulso sexual tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? O sea, el modo en que la tendencia sexual arrastra a la persona, pues puede ser como más difícil de dominar, digamos, bueno, pues la tendencia al alimento o a la bebida, ¿no? Entonces, siendo el instinto sexual, pues como muy fuerte en el ser humano, apelar a él, ¿no? Atar a la persona, por ejemplo, se ve mucho pues que hay una gran extensión como de la pornografía, como de hacer adictos desde la infancia, desde la juventud, a la pornografía, porque eso jala tanto que el negocio de la pornografía, la adicción a la pornografía, es el negocio de la vida, pues, ¿no? Entonces, esas adicciones, pues bueno, nada, que eh, buscan el lado más débil de la persona, o sea, para poder atarle desde allí y poder, pues bueno, mantenerle adicto y, digamos, dominado de alguna manera, ¿no? Entonces, la castidad es la parte de la templanza que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana, ¿no? La castidad es una virtud positiva, porque el cuerpo humano y el amor humano es positivo, es maravilloso, es un lugar donde se pueden encontrar pues una gran alegría, un gran gozo, ¿no? El tema aquí es que unido al placer de la generación, hay consecuencias de los actos humanos relacionados con todo esto que son de gran importancia porque se generan nuevas vidas, ¿no? O se dejan de generar nuevas vidas. Entonces, todo el tema de la castidad hay que enfocarlo de manera positiva, en el sentido de que es una expresión del amor entre el marido y la mujer, y es una manera de unirse y de compartir su existencia entera, también sus cuerpos. Pues nada, la virtud de la castidad es aquella virtud que ayuda a que el amor entre marido y mujer esté siempre eh, custodiando a la persona, a cada una de las personas, ¿no? Que la otra persona jamás pueda ser vista como un objeto, sino como una persona con la que se está compartiendo la vida entera. Y que si esa relación humana llega a engendrar una vida, esa vida se pueda desarrollar en un ámbito de seguridad que requiere, porque la vida humana es sumamente frágil y requiere de un entorno sereno para poder desarrollarse, que es la necesidad de una familia para un niño recién nacido y no recién nacido. Todos necesitamos de la familia hasta que nos entierran, ¿no? Cada uno. Bueno, entonces la virtud de la castidad es la virtud que ayuda a que el placer de los actos generativos no estén por encima del respeto de la persona,
sino que, pues bueno, estén dentro del marco del respeto de la otra persona y de la custodia de la vida dentro del matrimonio. Bueno, entonces, bueno, el vicio contrario a la castidad es la lujuria. La lujuria ciega, ¿no? La lujuria ata a las personas de manera tal que, pues, en vez de ver a la otra persona como un ser humano, como un compañero en la vida, etcétera, pues se le está viendo como, como la persona que da, ofrece como un objeto, digamos, pues, ¿no? Bueno, otra imagen de Virgilio Trompis, preciosísima. Bueno, entonces, el placer en la posesión de bienes materiales. Entonces, también es muy importante, ¿no? La posesión de bienes materiales, ¿no? Eh, Vamos a ver, cuando el ser humano, que como decíamos antes es corpóreo espiritual, necesita bienes materiales y los necesita en la medida en que aquella persona necesita vivir bien. No es que necesite solo lo límite, no lo suficiente para comer hoy, no. Necesita para, no tienen, no estoy hablando como por la línea de lo mínimo, sino los bienes materiales se necesita poder descansar, se necesita poder tener algo que dé seguridad a la vida, se necesita tener lo suficiente para asegurar la, pues bueno, la salud y la ancianidad de las personas y los estudios de los hijos, se necesita tener, ¿ok? Entonces, hay que tener, digamos, una disposición a poseer bienes materiales. Bueno, sí, por supuesto, hay que tenerla porque uno quiere no solo el propio bien material, sino el bien material de su propia familia y pues en la medida en que uno pueda contribuir el bien material de todos los que están alrededor de nosotros, las personas que trabajan con nosotros, las personas que, pues bueno, no sé, si tenemos una empresa, las que reciben el beneficio de nuestra empresa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y dónde está el tema? ¿No? Decía, por ejemplo, San Pablo, ¿no? En la epístola de la primera a Timoteo, ¿no? Dice, la codicia de bienes es la raíz de todos los males. Es decir, cuando hay un desordenado deseo de bienes, ¿no? Yo llego a tener como más importante la posesión de esos bienes que otras cosas que son también muy importantes. O sea, pierdo de vista, por una parte, los bienes espirituales, porque estoy centrada en los bienes materiales, y los bienes materiales no lo son todos, ¿no? Tantísima gente que tiene todas sus necesidades materiales cubiertas y no son felices, ¿no? O sus hijos no son felices, porque la alegría no está en tener mucho, ¿no? La alegría y la felicidad de las personas está en sentirse amados, en saberse amados y en amar, ¿no? Entonces, los bienes materiales son muy importantes en la vida, absolutamente. Y todos deberíamos tener todos los bienes necesarios, por supuesto. Hay que trabajar para que todo el mundo pueda tener trabajo profesional, capacitación profesional, un sueldo y lo necesario para vivir noble y digamos, con cierta tranquilidad, ¿no? Pero entonces, el tema es la codicia. La codicia es un desmedido afán por el dinero que nos ciega a los verdaderos bienes, que son los que no pasan, ¿no? Y que al mismo tiempo hace de los que están a nuestro alrededor competidores y que el bien del otro, ¿no? Eso es la codicia, uno empieza a pensar que porque aquella persona tiene eso y no lo tengo yo, y porque eso debería ser más bien mío que suyo. O sea, la codicia de bienes es la raíz de todos los males, decía San Pablo en su carta a Timoteo. Bueno, entonces, ojalá pudiéramos tener muchísima riqueza, toda la riqueza del mundo. Ojalá fuéramos las personas más ricas del mundo, pero que no estemos amarradas por las riquezas, amarrados, que sepamos estar desprendidos. La virtud del desprendimiento es una virtud muy importante por la cual las personas podemos
poseer bienes materiales y al mismo tiempo sin perder el dominio sobre nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando supongamos que una persona quiere tener un reloj nuevo y ha visto que el mejor reloj del mundo es tal y quiere ese reloj, el reloj es medio caro, tiene 2 años ahorrando para tener aquel reloj, ¿no? Entonces, cuando el afán de tener como que se mete demasiado fuerte en nuestra vida, dejamos de pensar en otras cosas y damos a aquello, a aquel objeto concreto, una importancia que no tiene realmente y que quizá me pone a mí en, o sea, me hace que se pervierta la jerarquía de los verdaderos bienes, ¿no? Entonces de repente supongamos que, entonces yo trabajo 15 horas diarias y entonces no estoy con la familia, y entonces no tengo tiempo de descansar, y entonces, porque yo me tengo que comprar el reloj dentro de 2 años, porque el reloj, pues no sé, me da un estatus. Estoy poniendo ejemplos exagerados, ¿no? Pero eso, no sé, ojalá pudiera tener unos ejemplos mejores, pero bueno, tal vez esto quizá nos puede dar pista de qué es lo que estoy queriendo decir, ¿no? Y viene también bien pensar en el tema en el uso de los bienes materiales, ¿no? El sentido de responsabilidad a la hora de hacer compras, ¿no? Pues nosotros estamos en un país en donde hemos aprendido mucho después de haber tenido pues muchos años de bonanza. Estamos pasando por un periodo de verdadera dificultad económica para muchísimas personas. Entonces, estar como consciente de cuáles son las verdaderas necesidades, estar consciente de la duración que pueden tener las cosas, estar consciente de que no todo lo que se me ocurre, pues no solo porque me gustó, pues yo me lo compré, ¿no? Pues todo este aprendizaje, ¿no? Que bueno, irlo pues adquiriendo desde pequeños, ¿no? En la familia, que se sepa el valor del dinero, que se sepa, pues bueno, que si hay algo que no es necesario, pues tal vez no es necesario y que no es lo más importante del mundo. Bueno, toda esa enseñanza de vivir la virtud de la pobreza, del desprendimiento, de la sobriedad, es verdaderamente importante para una vida feliz. Bien. De nuevo aquí Virgilio Trompis. Y decía San Agustín también, ¿no? En el comentario al Salmo 147, lo superfluo de los ricos es lo necesario de los pobres. Se poseen cosas ajenas cuando se poseen cosas superfluas. Como siempre San Agustín es contundente, ¿no? Esto nos hace pensar mucho, sobre todo, bueno, cada país tiene sus circunstancias, pero lo que a mí me sobra no es mío, es del que lo necesita, ¿no? Esto es fuerte también decirlo, ¿no? Pero realmente, ¿por qué el ser humano tiene como esa tendencia a acumular, ¿no? Bueno, para cuando esté más flaca, para cuando esta ropa, ¿no? Entonces tenemos el closet lleno de cosas para cuando haga frío, para cuando haga calor, cuando tenga que, cuando, y resulta que tenemos cantidades de cosas superfluas, ¿no? Y pues bueno, no se trata de que no tengamos nada superfluo, no, o sea, porque bueno, pero al mismo tiempo es como un punto de reflexión, ¿no? Que quizá aquello que a mí me está sobrando está siendo una necesidad de otra persona. Con esto no quiero crear inquietudes, pues no es una cosa, no es sencillamente uno ante Dios preguntarse, mira, de las cosas que yo tengo será, o que tienen mis hijos, ¿no? Mis hijos tienen, yo me acuerdo de una persona que conocí hace muchísimos años, que tenía una hermanita, y la hermanita tenía un closet que tenía 95 muñecas Barbie, ¿no? No sé si las Barbie todavía existen, porque eso fue hace ya bastante tiempo. Bueno, eso clama al cielo, ¿no? Porque no es normal, eso no es normal. Entonces, sin llegar a esos extremos, pues nosotros pensar, ¿no? También en el tema de el apegamiento a cosas, por si acaso me hacen falta después. Bueno, entonces aquí terminamos esta clase. Quería agradecerles mucho por su compañía. También decirles que, bueno, como siempre, me pueden encontrar para cualquier pregunta o comentario
tanto positivo como, pues bueno, no sé, cualquier contraste que quieran hacer de algo de lo que hayamos conversado en esta clase, pues bueno, pueden también acceder allí en YouTube a 30 minutos para renovar tu fe, y hay también como uno puede poner comentarios, ¿no? Y también quería contarles que en el mes de agosto no vamos a tener clases, ¿no? Nos reconectamos en septiembre y pues bueno, quería animarlas, así lo desean, pues hay como en este canal de YouTube hay bastantes videos que no sé si todo el mundo que está oyendo esta clase estuvo desde el comienzo, pues quizá pueden tomar alguna de las temporadas para, pues bueno, en el mes de agosto ir viendo alguno de esos y no perder la práctica de una clase semanal, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, ya me despido, que tengan unos días maravillosos de descanso en el mes de agosto, todos los que, pues bueno, están en esta temporada de vacaciones. Y bueno, pues nada, hasta la próxima oportunidad.